Contamos uno de los temas que ha sido noticia tanto en nuestra edición digital y por supuesto permanentemente, y al cual nuestro compromiso como medio de comunicación es darle un seguimiento, es a la reconstrucción tanto en Viña del Mar, tanto en Quilpué y por supuesto también en algunos sectores de Villa Alemana. Esta reconstrucción que hemos denominado la reconstrucción de papel del gobierno, reconstrucción que se da, ya cumple casi 17 meses después del mega incendio del mes de febrero. Y para eso estamos en conexión a esta hora de la mañana, cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos, con Miguel Sasso, perteneciente a la ONG Sobrevivientes del mega incendio, secretario de la ONG. ¿Cómo estás, Miguel? Michael Sasso, bienvenido a la audiencia de Puranoticia.cl. Buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Acá estamos medio preocupados por el clima que se viene desde el miércoles en adelante aquí en la región. Justamente ese es nuestro interés de contactarnos con ustedes. Vienen días de lluvia, vienen días de una condición climática bastante adversa. ¿Cómo se están preparando ustedes en las diferentes poblaciones, en las diferentes calles? ¿Cómo se prevé que van a enfrentar estos días de lluvia desde estas casas autoconstruidas por ustedes mismos durante estos últimos meses? Es podemos llamar un momento dramático, ya complicado para muchas familias que están en casas que están autoconstruidas por ellos mismos con sus recursos, obviamente, y también las familias que todavía viven en casas de emergencia, que es un tema que también hemos sacado a la palestra varias veces con las autoridades, preguntando cuánto es la durabilidad de una casa de emergencia, que eso todavía no lo sabemos. Ya sabemos que las casas de emergencia tienen entre 14, 13 meses ya instaladas, llevamos 16 meses desde el mega incendio, pero no sabemos cuánto más algunas personas van a tener que estar viviendo en estas casas de emergencia, que algunas no han podido autoconstruirse. Ahora, Michael, cuando tú me hablas de las casas de emergencia, ¿esta en qué consiste? ¿En qué consiste este kit que se le entregaron a algunas familias? Es una casa tipo industrializada, pero básica, en el cual constituye un baño pequeño, un sector de living, comedor, cocina y una pieza. Ya, pero la gran mayoría de las casas, por no decir todas, la primera lluvia se llovieron, se les ingresa el viento, o sea, el aire del viento, tienen humedad, hongos, muchas casas de ellas no fueron terminadas, algunas no cumplen con la altura de los alcantarillados y no tienen alcantarillado, y la mayoría de las personas que siguió viviendo en ellas hasta el día de hoy han tenido que ir mejorando estas casas de emergencia para poder habitar, si es la única manera. Ahora, cuando nosotros tenemos esta visión de parte de ustedes, y mira, y tenemos en pantalla lo que dijo la ministra Toro la semana pasada. Dijo, nunca dijimos que las viviendas se iban a reconstruir en menos de un año y medio. Ahora viene a decir esto la ministra. ¿Qué dices tú sobre todo de ello? ¿Tú sientes que justamente ese fue el mensaje que siempre le entregaron a ustedes, que estas casas no se iban a reconstruir en menos de un año y medio? Si hablamos de mensaje, recuerdo que nombraron el tema de los 5 años, pero por un tema de la construcción de los condominios o departamentos que van a ser como proyectos nuevos, que habían involucrado a los damnificados en un principio como un 20% de damnificados por proyecto, que cada proyecto tenía aproximadamente 240 departamentos. Eso podemos decir que ya es obvio que se pueden demorar mucho más porque es una construcción de cero. Pero en lo que es la autoconstrucción o la reconstrucción de casas en los lugares afectados, ya ese otro tema, y eso el ministro Monte, la primera comisión de vivienda que se realizó en el Congreso de Valparaíso, que él estuvo de vía telemática, estuvo por pantalla, él nombró que no se demoraban más de 2 años en construir casas. Entonces ya ahí ellos, o sea, él hay un dice. Cambio de palabra, él lo dice, hay claro, lo podemos discurso, buscar claramente, nosotros. entonces. Nosotros lo tenemos, lo subimos ese video a nuestras redes sociales, está ahí, lo pueden buscar, no hay problema. Hágame llegar ese video él lo después, dice, Michael. Vale, no hay problema. A nuestro equipo Él lo producción. dice, vale, no hay problema. Él lo dice desde Santiago hacia la Comisión de Vivienda, que ellos en ese momento era, no sé, diciembre de 2024, enero de 2025, por ahí fue la fecha, y él dice que en 1 año y medio, 2 años es lo que pueden ellos demorarse. Es obvio, ya, asumámoslo así, pero 5 años es demasiado. Ahora, Michael, Es demasiado. tenemos... Aparte, Dime.
aparte quería comentar, hablando de frases importantes que han pasado en la historia o la gente quizás de repente va olvidando, es que dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, hablando de la ministra Javiera Toro, en un comienzo decía el tema de los bonos, que los bonos iban a ser hasta tener una solución habitacional definitiva, en el cual hoy tenemos mucha gente sin bono. Entonces ya esa frase, que era un compromiso desde el gobierno o del Estado de Chile, no se ha cumplido hasta la fecha, porque mucha gente no tiene bono, no tiene sustento económico, no tiene ayuda económica, no tiene una estabilidad económica. Para mucha gente que está arrendando, solo tenemos que mirar el sector del olivar a modo de ejemplo, que se quemaron 900 casas aproximadamente, en las cuales han construido muy pocas, creo como 5, tengo el dato acá, y toda la mayoría de la gente que ya no está en ese sector está, una, allegada, donde una familiar o amigo, o dos, arrendando. Entonces, mucha gente no tiene el sustento de bono acogida, siendo que salía, entre comillas, salía ahí en la página web, que era hasta tener una solución transitoria o definitiva de vivienda. Mucha gente que recibió la casa de emergencia le cortaron el bono, pero la que no recibió la casa de emergencia no tendrían por qué haber cortado el bono. Justamente, sí, porque en el fondo hoy día cómo te mantienes, cómo pagas el arriendo, cómo tú haces el trabajo. Ahora, Michael, a mí lo que nos preocupa, y era la razón del contacto, sobre todo teniendo estos días que vamos a tener, 10 días prácticamente de lluvia que se prevén con fuerte viento. ¿Qué esperarías tú de la autoridad? ¿Qué es lo que hay que hacer para... A ver, sabemos que en 10 días, si no hemos sido capaces de resolver el problema en 17 meses, no lo vamos a resolver. Pero los siguientes 10 días no son menores para ustedes, para la gente de Viña del Mar y Quilpué. Estamos hablando de más de 4.000 familias, ¿cierto? El número, nos todos hemos equivocado en los números. Son más de 4.000 familias que no tienen certeza cómo van a pasar sus próximos 10 días. Nosotros recién bromeábamos al aire y decíamos que hay que preocuparse del zapallo, comprar zapallo, siempre comprar para hacer sopaipilla. Pero estamos hablando de una realidad que son 4.000 familias que hoy día no tienen su casa, que autoconstruyeron de la manera que pudieron y que ven enfrentados que se vienen días bastante complejos. ¿Qué esperarías tú de la autoridad, de la alcaldesa de Viña del Mar, de la alcaldesa de Quilpué? ¿No es cierto? ¿Qué esperas para estos 10 días puntual? ¿Qué les sirve? Algo más pragmático, más práctico. Las municipalidades están acostumbradas siempre a resolver el invierno con nylon. ¿Ya? Es histórico y no han cambiado ese formato, no han cambiado el formato del nylon. No es una solución, obviamente, que ayude bastante. De cierta manera ayuda un poco, pero no sé, es algo totalmente de baja categoría poder ayudar a los damnificados y en realidad a las personas con un nylon. Aquí lo que nosotros necesitamos, que lo hemos dicho de un principio, es que el gobierno debe innovar su forma de reconstruir después de una catástrofe. Y eso es lo que hizo falta acá. Acá están trabajando, quizás, no sé por si será porque el ministro Montes de la vieja escuela, pero aquí lo que nosotros necesitamos es innovación, sistemas nuevos de manejo de todo lo que son las reconstrucciones en Chile, y en este caso lo vimos y lo estamos viviendo, palpando nosotros, que ha sido un fracaso y que lo que necesitamos, insisto, es innovación, es mejorar los sistemas. Aquí, si hubiesen entregado los dineros a las familias, ya tendríamos, yo creo, el 70% reconstruido y ya terminando los documentos en el DOM. Obviamente los dineros a las familias siendo fiscalizados por el mismo ente público que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Servio, como lo hacen los proyectos en Cercotec con Corfo, en el cual a las personas les entregan los dineros, entre comillas, porque no te lo entregan en tu cuenta, sino que vas viéndolo con un asesor, un ejecutivo que te va asesorando y te va guiando en la compra de materiales, por ejemplo, en este caso, y en los pagos de obra de mano. Aquí, si se hubiese hecho de esa manera, muchas casas estarían terminadas y la gente estaría tranquila. Pero como estamos de la otra manera, que a la antigua, no tenemos avance, tenemos un avance del 2.75% que ellos nombran las 127 casas entregadas, pero de las 127 casas entregadas nos preguntamos nosotros como organización, ¿esas 127 casas las construyó el gobierno? No, pues. No las construyó el gobierno. No. Una cantidad sí, pero la gran mayoría, que son creo 90 y algo, son autoconstrucción. Entonces, no podemos decir como gobierno, si yo fuese parte del ministerio, yo no puedo decir como ministerio llevamos 127 casas entregadas, si nosotros hemos construido, no sé, 30, ¿ya? Entonces, 50, que es lo que han nombrado yo.
Entonces no podemos hacernos dueños de una verdad que no es. Y eso es lo que este ministerio o el gobierno en sí ha trabajado siempre a favor de los números, a favor de las palabras como las dicen, las frases como las dicen, y nosotros lo único que hacemos es tirar a la palestra la realidad. Aquí la realidad es que también hay 800 y algo familias, 888, estaba viendo en las estadísticas de familias que son inhábiles, que eso representa una gran cantidad de personas, porque si son 888 familias, en las catástrofes en Chile, cuando existe una catástrofe y se dice que hay 800 casas, para calcular la cantidad de personas se multiplica por 4. Exacto. Entonces, ahí estamos, sí, y eso es histórico, o sea, no es algo que estamos estamos hablando de inventando 1.200 personas más que no tienen una solución, que están al aire libre. No tienen solución. Exacto, no están en el aire. Y muchas personas son allegados, arrendatarios, personas que son propietarias pero tienen problemas de documentación, por no sé, por herencia, etcétera, ¿ya? Y el sector de las tomas o campamentos, ¿ya? En el cual todas esas personas, todas esas familias, las 3.452 familias quedaron inhábiles y fuera del sistema. O sea, no existen esas personas para el sistema. Y eso ya es grave. Así es. Estamos con Michael Sasso, secretario de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio. Estamos analizando el drama que están viviendo los damnificados tanto de Viña del Mar y Quilpué, y sobre todo, junto a Michael Sasso, viendo cómo enfrentamos los siguientes 10 días. Tenemos cifras claras, efectivamente Michael lo dice bastante claro, la municipalidad siempre durante todo el invierno, los diferentes municipios, no sino todos en Chile, estamos acostumbrados a estas soluciones parches solamente con nylon. Tenemos cifras claras, hoy día prácticamente son las 127 casas entregadas del 2,75% del total, y Michael es claro cuando dice, ojo, de estas 127 casas, 90 son autorreconstruidas. Y hemos hablado que esta autorreconstrucción, esta reconstrucción de papel, si se hiciera de una manera distinta, iría en un camino, si se hubiese entregado las plata de manera distinta, ya las casas estarían reconstruidas. Pero Michael, tenemos días complejos, tenemos días difíciles, ¿cómo avanzamos, cómo estructuramos, qué esperas tú efectivamente hoy día de la autoridad en esta comisión investigadora que está hablando de la reconstrucción, y cómo salimos adelante? Porque tenemos muchas casas por construir, tenemos también que solucionarle sí o sí el problema a estos inhábiles. Y también otro tema, Michael, este fin de semana, el día viernes, Punanoticia.cl publica un extenso reportaje sobre lo que pasa con Techo para Chile y lo que pasa con esta radiografía a los 335 campamentos que existen en la región, ¿cierto? Y que también de una u otra manera le golpea a muchas de esas personas inhábiles que tú a lo mejor hablabas. Hoy día la región de Valparaíso no solamente tiene este problema de la reconstrucción, tiene un problema más grande que tiene que ver con campamentos. ¿Cómo solucionamos desde tu visión, desde la visión de ustedes como ONG, este paso a la necesidad urgente de vivienda que tenemos en nuestra zona de Valparaíso y Viña del Mar? El tema esa es una deuda histórica que ya llevamos arrastrando como país, del tema de las casas que faltan, que están hablando cerca de 1 millón de viviendas que faltan sociales. Aquí nosotros ya sabemos que hace años Servio no construye, entonces lo que tiene que hacer Servio es empezar a generar nuevos compromisos, nuevos proyectos, derivando quizá el aporte del privado. Acá hay empresas constructoras en Chile que construyen ultramente rápido, hay sistemas de construcción ultramente eficientes y rápidos, tecnología que sobra, pero eso está en el privado, no está en el lado público. Entonces, acá en la quinta región hay terreno en el cual se pueden construir varios proyectos, pero si tenemos el ritmo de Servio, obviamente vamos a seguir agrandando ese porcentaje de deuda histórica de casas sociales y no vamos a avanzar mucho. O sea, aquí lo que tiene que decir Servio o el Ministerio de Vivienda es cambiar el formato de trabajo. Aquí lo que tienen que hacer ellos es empezar a pensar de qué manera poder solucionar esto, si eso se puede solucionar, pero tiene que haber también un poco de empatía, un poco de voluntad política, de poder decir, ¿sabes qué? El sistema que tenemos hoy no funciona, como el de la reconstrucción, y asumir las responsabilidades y empezar a cambiar el formato de trabajo. Eso es lo que importa aquí primero, es empezar a darse cuenta de que no existe o sea, no tenemos un sistema de trabajo que tenga la velocidad de la que necesita el país.
Y es lo mismo que está pasando en la reconstrucción. Hoy no tenemos un sistema de trabajo de reconstrucción que necesitan los 20.000 damnificados. Entonces, ahí tenemos que ya ser majadero en ese tema y darle hincapié en ese tema, subrayar ese tema, y que las autoridades asuman la responsabilidad si aquí hacer eventos, hacer campañas de venir a la población y sacarse una foto, subir un video y decir que está todo bien, es falso, no está todo bien. Tenemos que ser realistas, esto no es algo en contra de ellos, es algo en contra de la gestión que están realizando las personas. Y la gestión ha sido mala. Y eso hay que decirlo en todas sus palabras, con todos sus términos. Ha sido mala y ellos como autoridades tienen que decir, la hemos jodido, no hay otra palabra, y tenemos que hacer un cambio. Aquí hay personas que se están vulnerando sus derechos de vivir. El derecho de tener una vivienda digna está dentro de la Constitución chilena. Los derechos de los niños está en la Constitución, el derecho a la familia está en la Constitución. Los niños tienen sus derechos propios, la familia también. Los derechos humanos, a nosotros nadie, por ejemplo, de los derechos humanos se ha acercado a hablar con nosotros, porque al parecer en Chile, como muchos dicen, los derechos humanos existen solo para algunos, ¿ya? Y en este caso, que acá se vulneró los derechos, se intentó asesinar muchas familias, ¿ya? Aquí nadie se ha acercado a hablar sobre los derechos humanos de las personas, que son varias cosas que están aquí corriendo, que son negativas. Podemos decir que es positivo tener 127... Sí. Podemos decir que es positivo que tenemos 127 casas, que hay 701 en proceso, ya podemos decir, sí, es positivo, pero si hablamos de números reales, si tenemos 127 casas construidas, de un margen global universal de 20.000 damnificados, estamos hablando que le hemos dado solución al 0,35% de personas. No, si las cifras, Michael, son muy lentas y por eso nos ocupa y nos preocupa el tema también como medio de comunicación y creemos que es nuestro deber también justamente darte pantalla a ti y como se la hemos ofrecido también al Ministerio. Mira, tenemos que decir que con el Ministerio de Vivienda hace bastante tiempo no teníamos comunicación, pero ya hace una semana podemos tener una línea bastante directa, sobre todo con el Ministerio, que nos ha permitido por lo menos mostrar esa cifra, la que tú hablabas, ese 2,75%, esas 127 casas construidas, poder efectivamente saber cuántas son autoconstrucción, también tener un diálogo más abierto de decir, oye, no vamos a poder construir todas las casas de aquí a los 6-7 meses, pero tenemos que ir conociendo mejores soluciones más concretas, Michael, y no debimos haber esperado 16-17 meses. Tenemos una semana compleja, una semana difícil, Michael, para tu gente que tiene que sentirse acompañada también en lo que podemos acompañarla desde esta tribuna en días de lluvia, para estos damnificados, para esta gente que sigue esperando una solución, así que mucha fuerza. Y estamos en línea, estamos conectados, mándanos esa información al equipo de producción y tener una semana compleja, difícil y al menos poder tener la disposición de tener nuestras cámaras, nuestro micrófono de Radio Valparaíso del 102.5 FM a través de Pura Noticia Matinal para poder estar en contacto con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Aquí ustedes siempre han estado con nosotros desde un comienzo y eso se agradece de parte de nuestra organización. Y hacer un llamado cortito a las autoridades de que si no les resultó, busquen otra opción y suelten los dineros. Son una ley que se generó para nosotros, son la 21.681 y eso es para las familias. Denle solución a las familias, por favor. Eso. Gracias. Muchas gracias Michael. Michael Sasso, secretario de la ONG Sobreviviente Mega Incendio con nosotros. Estamos preocupados, estamos en una semana compleja justamente, vienen lluvias y tenemos más de 4.000 familias sin solución en Viña del Mar, en Quilpué todavía esperando hace más de 7 meses. Gracias, Michael. Ahí está Michael Sasso conectado con nosotros en esta mañana de día lunes 6 de junio, cuando ya nos separan